Acabamos de ver un par de minutos de un profesor experto en estudios islámicos, supongo, donde, bueno, critica lo que vimos hace un momento de Neil deGrasse Tyson. Lo que me faltó decir es que, digamos, el tema de historia para ateístas este es un ateo eh, que, que, mm, que le gusta mucho la historia. Bueno, de hecho, estudió historia, no es historiador profesional, lo dice, pero tiene títulos en historia. Y él critica que hay muchos ateos y muchos ateos, digamos, militantes y muchos eh, de escritores, gente que ha publicado libros, que cometen, bueno, que divulgan creencias viejas sobre historia, creencias que los expertos en historia han desacreditado. Bueno, y de hecho él tiene aquí un link sobre los grandes mitos y, tiene aquí como cuántos, 16, y dice como el mito de que en el medioevo creían que la Tierra era plana, eh, eh, que Giordano Bruno era un mártir de la ciencia, bueno, la destrucción de la Gran Biblioteca de Alejandría, y bueno, y otras cosas. Hay otras cosas que no son necesariamente sobre ciencia, ¿ok? O sea, esta website no es sobre historia de la ciencia, también tiene cosas de historia de religión. Ok, pero bueno, el conflicto entre la ciencia y la religión, bueno, esto es algo que vimos de Lawrence Príncipe. Ok, entonces eh, vamos a seguir viendo los videos. ¿Puedo decir algo antes de que termines con ese video o no? Ya, no, bueno, sí puedes decir algo, por supuesto. No vamos a terminar No, ese es que se me video. va a olvidar. No, es que Dale, se me dale, va a dale, olvidar. dale. Pero lo que él dice tampoco es verdad. O sea, ¿cómo va a decir él como prueba de que el desarrollo de las matemáticas continuó en el mundo islámico diciendo porque construyeron unos tremendos observatorios? Bueno, Por favor, o sea, oye, si uno fue un ligerazo, en el caso de, a lo mejor de Tyson fue muy ligero, aunque tampoco estoy de acuerdo que eso fue lo que dijo Tyson. Lo que yo acabo de oír no es lo que ellos dicen que dijo, ¿ok? bueno, Pero Tyson dice que Al-Ghazali dijo que eso sí las lo oí, matemáticas pero eran obras de Satán. yo no sé si eso es verdad, ¿ok? Sí. Bueno, todas he buscado varias fuentes Pero y no sé si es verdad, no parece que pero lo yo haya creo, dicho. pero el punto de Tyson, pero primero quiero decir que la defensa que este hace no tiene ningún sentido. O sea, Bueno, apenas hemos visto 2 minutos no, no, pero perdón, luego lo veré con calma. Lo que quiero es enfatizar, por favor déjame hacerlo. Yo no, yo quiero enfatizar que decir que se construyeron grandes observatorios y se siguió haciendo astronomía no significa que siguió el desarrollo de las matemáticas, Por porque supuesto. en realidad no recuerdo que haya habido ningún desarrollo importante de las matemáticas en el mundo árabe después de eso. Y creo que el argumento fundamental, no vamos a hablar de si fue una persona, que no lo creo, estoy mucho más de acuerdo con el otro video que vimos, en donde tú puedes ver que en efecto hubo épocas distintas en donde los centros culturales árabes fueron destruidos. Pero una de las cosas que enfatiza el señor de ese video, el del culto de Big Imon Gammon, creo. Gamon, él dice, ojo, no es verdad, y yo no estoy diciendo que el Islam promovió la ciencia, todo lo contrario, ¿ok? Porque lo que sí es cierto es que en el mundo islámico, y ayer acaba de ocurrir algo significativo, por eso me llamó la atención que estuviéramos hablando de esto hoy. Ya voy a decir qué es. En el mundo islámico sí se hace mucho énfasis, como también se hizo en algún momento en el cristianismo, en que el estudio de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, está en contradicción con Era las voluntario. enseñanzas deicas. Es decir, para no hablar solamente de ello, es decir, la, si, si hay una explicación de algo, esa explicación finalmente tiene que ser, tienes que adoptar la palabra del Islam o la palabra de la Biblia o la palabra de Samarcán, el que te dé la gana. Bueno, Ese es el era punto. lo que Lawrence Príncipe describió como ocasionalismo. Steven Weinberg creo Claro, que también lo menciona, ¿no? también Que lo es como menciona. Entonces, que es que entonces, atribuir
no hablar de leyes de la naturaleza, sino atribuirlo A la a que voluntad de todo Dios. Pero explicara la el, voluntad de Dios. y el otro punto importante que hace énfasis uno de ellos, fíjate que precisamente, y eso ocurre mucho también hoy en día en el mundo occidental, ante el ataque inmenso que tiene la ciencia por parte de la derecha americana, ¿verdad? Que es no atacar a la tecnología, atacar a la ciencia. Ujú. Y él precisamente explicaba que su amigo, estaba explicando que uno de sus amigos, que había tratado de que el gobierno, los gobiernos árabes que tienen, los emiratos que tienen tanto dinero, invirtieran en instituciones científicas y no querían, porque Sí, para ellos sí, era una... Weinberg decía, prefería la tecnología. Ajá, Pero bueno, pero fíjate que es muy importante porque entonces es querer ver, y esa es una cosa que Príncipe discutió bastante también a lo largo de sus videos, la diferencia entre tecno y episteme, y entonces, entre técnica y episteme. Y entonces, allí hay un punto importante, porque el hecho de que estas culturas no ataquen o estas tendencias no ataquen a la tecnología, pero sí a la ciencia, porque lo que desafía sus creencias es la ciencia, no es la tecnología. Entonces, quería enfatizar eso antes de que se me olvidara, porque yo de verdad no veo que el señor haya hecho ningún argumento interesante. Me voy a ver el video después completico, pero no vi sí. ningún argumento. Lo que vi es unas ganas increíbles de defender O- otra cosa. Sí, Eso es lo bueno, que... como a ese profesor no lo conozco y bueno, eh, puedo mostrar otras cosas después. Pero bueno, una primera cosa que te voy a ver es que pongas tu cámara. Pero bueno, iba a comentar sobre lo que decías. Bueno, algo que en realidad omite Neil deGrasse Tyson, él dice, oh, en Bagdad se contaban los cristianos, los musulmanes, los judíos, los cristianos y los no creyentes, pero y que se tradujeron cosas. Él olvida de mencionar la India. Y dice, los números son arábigos. Bueno, el cero vino de la India y es indoarábigo. O sea, ahí comete una omisión. Pero, pero en cuanto a lo que Sí, decías de las pero, matemáticas, pero perdón, uno no puede ver, con todo respeto, uno no puede querer ver cualquier persona que haga una intervención y querer tomar literalmente, porque ¿qué era lo que él estaba explicando? Lo que él estaba explicando no era que, él lo que estaba diciendo era, cuando tú ves que hay una gran tradición de nombres, eso te está indicando que hubo en algún en algún, momento de esa civilización un 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 gran auge. dominio, un auge científico y tecnológico que hace que todavía estemos usando esos términos. Y eso es Claro, es el absolutamente cierto. nominalismo de Y no cada... tiene que el nombrar a naming los, rights. y si para eso, para que no te critiquen, tienes que nombrar a los chinos, a los hindúes, a los No, 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 bueno, pakistaníes, pero a a mi los modo de ver, a mi africanos. modo de ver, No. el decir en los números arábigos, Todo ok, el mundo les dice arábico, es lo que él dice. no, no Todo el indoarábigo, mundo, ok, nadie le dice, ¿tú conoces a alguna persona, Gustavo, que a los números arábicos le diga los números persas? no indoarábigo, bueno, ok, ok, No, ok, de repente, ok, nadie dice bueno, indoarábico. A mí me ok, enseñaron en la escuela arábico. O sea, por eso no lo ya, voy a matar, ok, ok, porque el no, ya, ok, punto no era ahora, ese. entonces, con lo que decías de las matemáticas después del siglo XII, nosotros hemos visto que Al-Tusi, que fue el líder del Sí. observatorio de Maragá, Ujú. él inventó, ¿cómo lo llaman? Solamente en El, el, trigonometría. el círculo de Althussi, ¿ok? Y luego habría que chequear las fechas que era Al-Batani, estaba haciendo trigonometría esférica. Eh, pero, Pero no hay ese gran avance que hubo en los otros 200 años. Ese es el ok, ok, punto. bueno, Porque pero, tú puedes agarrar, ya va, tú no puedes agarrar, por ejemplo, al gran matemático hindú, ¿cómo se llama? Que es muy Brahmagupta. famoso. ¿Ah? Brahmagupta. Ajá. Tú no puedes Ah, agarrarlo y decir que hay una gran tradición matemática allí. Porque... No, él es un caso. sí, Y de hecho él se tuvo que ir exactamente. a sufrir a Inglaterra
y a que lo Ah, no, 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 ese no es maltrataban. Brahma Gupta, Está perdón. hablando del No, no, siglo no, 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 no XX. están hablando de Brahma, están hablando de dos Ramayana, personas bien diferentes. Está hablando de no, Ramanujan, Ramanujan. 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 Ramanujan a comienzo del siglo No, XX. estás hablando de Exacto, Ramanujan. Ya, exacto. no Entonces tú no puedes decir que él es era el parte de ninguna producto. escuela, no, no, él es una No, cosa excepcional. entonces agarrar y Puntual. sacar a los individuos, porque Newton sí es parte de una escuela, ¿entiendes? Ok, ok, Newton sí es parte de una pero escuela. vamos a aclarar lo que decía Tyson. Ok, Ujú. Tyson dijo, Al-Ghazali dijo que las matemáticas eran satánicas, pero luego Tyson no dice las Que probablemente es matemáticas se cierto. acabaron. Tyson afirma la ciencia islámica declinó, no solo las Sí, matemáticas, él dice no la solo las ciencia. matemáticas. ¿Qué Y entonces pasó? cuando el otro profesor critica a Tyson diciendo en realidad los observatorios astronómicos fueron posteriores, él no está hablando de matemáticas, está hablando de ciencia. Pero es que no es así, perdóname, no es ciencia, Es con todo tecnología. respeto. Es tecnología, ahí es a donde voy, no es Claro. ciencia. Lo que paró en el Bueno, mundo ok. islámico fue la ciencia, es mi juicio. Ok, Yo ok. creo, Si estuviera aquí Jorge nos seguramente estoy estaría preguntando qué era equivocado, la ciencia. Claro, la claro, filosofía natural y tal. Bueno, no, ok. no, pero es que por eso te hacía la primera acotación. Es muy fácil y fíjate que lo mismo, inclusive te saqué del mundo islámico y te llevé a el mundo moderno, a la discusión que en este momento, la guerra contra las ciencias, como se llama el libro de Gold, ¿cómo es que se llama? Siempre los nombres tengo mucho problema. Golden, el Goldman. otro que, Goldstein. de Goldstein, Sí, ¿verdad? En ese libro, que la ya guerra de la lo ciencia. terminé de leer, por cierto, en su último capítulo, que para mí es lo mejor que tiene, él precisamente cuando habla de ese tema, y él precisamente también hace énfasis en ese punto, que estos señores que atacan a la ciencia, no atacan a la tecnología, no la atacan, más bien tratan de separar Y la usan. y la usan, claro que la usan, y Ah, tratan de separar a el hecho tecnológico del hecho científico, Bien. de divorciarlo como que si fuera una cosa independiente y de promover la idea de que tú puedes hacer tecnología sin hacer ciencia, lo que es ok, verdad. ahora otro comentario. Es que a diferencia del catolicismo, donde el Vaticano, eh, digamos, es el que manda, o sea, y bueno, Sí. creo que cometemos un error en pensar en el Islam o en la cultura islámica como una cosa unificada. O sea, No, no, no hay, lo hay, es, no hay lo varias es. ramas y creo que no hay Sí. como un equivalente al Papa. O sea, Bueno, no. precisamente lo que te quería dar el ejemplo que te dije que había pasado algo hace un par de días, muy importante, que es que los Pon talibanes, tu video. no, no importa, bueno, te lo pondré, Lo pero que importa son las palabras. claro, no, no, No vale, pero tú, para que no está enfatices bien. el No, lenguaje, no, pero es que no es la idea. el lenguaje corporal ayuda, vale. Mira, el punto es el siguiente. Hace unos 2 o 3 días, algo así, se acaba de aprobar una nueva ley, los talibanes acaban de aprobar una nueva ley que autoriza a que las mujeres sean A caerle a golpeadas. palo a las mujeres Le por puedes 15 caer a días. palo a tu mujer siempre y cuando no le rompas los huesos. Pero si le rompes los huesos, para ella demostrarlo, no puede enseñar su cuerpo. Oh my Y God. tiene que ir acompañada por su guardián, que generalmente es el que la golpeó. Las mujeres no pueden ir solas a los mercados ahora. Y por supuesto, las mujeres no pueden ir a la escuela. Sí, bueno, los talibanes son la cosa más retrograda, una Bueno, de las Y las más penas bueno, que por les eso te ponen. retrógradas. digo, esa es una rama radical del Islam, ¿verdad? En cambio, los que estaban en Bagdad. Bagdad, que eran los, ¿cómo se llamaba esa rama? Precisamente lo dijo el que lo estaba diciendo. Siempre ha sido una rama muy abierta del Islam, siempre. Sigue siéndolo, una rama muy abierta del Islam, esa rama del Islam, ¿verdad? Y son mucho más abiertos. Y antes, en Irán, las mujeres andaban vestidas como las mujeres occidentales Sí, sí. y no había ninguno de estos problemas que hay Bueno, y de ahora. hecho, hoy en día tampoco es que en Irán se vistan como en Afganistán. Acaba, Como en bueno, No, Roma. tienen, no. En Irán se cubren la cabeza, pero no sí, se tiene que sí, cubrir la cara. Pero bueno, pero, pero, pero en cuanto a lo el que dijo punto, Weinberg, en cuanto a lo que dijo Weinberg sí, de que
hay países en que aceptan la tecnología pero no la ciencia. Bueno, de repente, sí, hay algunos, de repente en Pakistán, creo que el que ganó el premio Nobel con él es uno de Pakistán, ¿no? Eh, 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 pero, por ejemplo, vimos en videos en la serie de Jim Al-Khalili producida por Al Jazeera. Bueno, como es producida Sí, por Al Jazeera, es en Qatar. sí. Él va Y es a universidad Al-Khalili, pero él va a Qatar y muestra cosas científicas en Qatar. Ahora, de pero repente, son claro, muy o sea, pocas, de pero verdad. Qatar es pequeño y No es, hay, no hay, o no sea, hay por un eso hay una movimiento. No hay una diversidad. corriente. Mira, lo que te quiero Ok, decir, y yo creo que es el punto importante, es que, y por eso creo que se habla del fin de la era de oro del Islam, es que realmente, lamentablemente, igual que ocurrió en su momento dado en el mundo occidental, lamentablemente, ah, la imposición de una serie de reglas que a mi juicio lo que hacen es mantener en el poder, como dice Amartya Sen, son una excusa para mantener en el poder a un grupo de personas. Se usa la religión como una excusa para tener el poder, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, desde hace ya cientos de años, el Islam se ha quedado atrasado. Eh, por cierto, China se había quedado atrasado. Recuérdense que China se aísla del mundo y deja de ser la gran potencia científica que estaba destinada a ser cuando una de las dinastías decidió, yo me aíslo. Y muralla y broma y tal, y no quiero, y mandó a quemar toda su flota, ¿okay? De barcos. Y por mucho tiempo estuvo muy, muy atrasada. Hoy en día China otra vez es una potencia científica y tecnológica. Las cosas pueden cambiar, pero es innegable que por cientos de años China estuvo en un oscurantismo científico increíble, ¿verdad? Y no son sí, sí, islam, sí. no es el islam, o sea que no es un problema contra el islam, ¿verdad? Es un Eh, eh, problema de que cuando las creencias religiosas, y este es el punto que me parece a mí importante, cuando las creencias religiosas se imponen ante el deseo de conocer la naturaleza, La porque fe no contra se la debe, razón. porque no, eso no está bien, porque es Dios el que, etcétera, etcétera, o Dios o los dioses, o Zeus, no me importa quién. Cuando eso ocurre, lamentablemente, suele haber un fuerte oscurantismo, suele haber una fuerte persecución contra las personas que son librepensadores y suelen los países entrar en un declive extraordinario en todas esas áreas, ¿verdad? Y eso es un hecho que es históricamente demostrable. Ah, que todavía había un sitiecito allá donde hacían pan con un horno especial. Bueno, sí, está bien, pero eso no es el punto. Y eso es una de las cosas que dice Weinberg que me gusta, que él dice, yo no me calo eso que dicen los historiadores de que yo me tengo que agarrar y poner en el lugar de ellos, no, porque yo estoy ya, hablando de la ciencia. ok, pero, bueno, pero, por ejemplo, Ese es el Lo relativismo que dice cultural. Neil Grayson, lo que dice Neil Grayson de los historiadores es una caricatura, bueno, Pero ¿qué dijo? muy No, Él pobre. no pero dijo es algo que, más. Dijo que perdóname, para los historiadores es una secuencia de reyes. No, no, él no Cuando dijo eso. Óyelo bien, él lo dijo, ponemos de para nuevo, muchos historiadores, para sí, muchos. ponlo. Ok, ok, para Sí, muchos. Sí, no ponlo, dijo sí, todos. él Ok, no puso, dijo no, todos, de acuerdo. No dijo todos, dijo él lo que muchos. sí, quería pero, decir allí es, y él está dando una conferencia y está tratando de piquear a la audiencia, y no es que lo estoy defendiendo por defenderlo, pero es que de verdad, a veces cuando dicen, por eso te digo que las cuestiones de agarrar las palabras literales de la persona, él no dijo eso, con todo respeto, él lo que dijo es que lamentablemente muchos historiadores, para muchos historiadores, la historia es la historia de las guerras, la Y historia de los las reyes. conquistas y la historia de los conquistadores y no es la historia del desarrollo de las ideas, no es la historia del desarrollo de la ciencia, no es la historia del desarrollo del arte, no es la Ahora, historia del desarrollo de la cultura. yo hubiera Eso es estado lo que yo totalmente de entendí. acuerdo con él si él hubiera dicho de la manera en que se enseña historia en la gran mayoría de, de Pero es escuelas que la mayoría de secundarias. los historiadores eran así. La historia ha cambiado mucho en la última mitad del siglo XX. En la Ok. última mitad del Sí, siglo sí. XX.
Bueno, Y fíjate que la razón que nos unió aquí en primera instancia, ¿verdad? Que fue Global, ¿cómo se llama? Big History. Big History. Es muy moderna la visión. Sí, sí, es Es una totalmente cosa de que las últimas promueve décadas. de la última década. ¿Y quién lo De- promueve? ¿Quién lo promovió? Dime el nombre. bueno, el que puso bajó la mula eso fue David. Bill Gates, sí. Ajá, ay, cónchale. ¿Y Bill Gates cuántos años tiene? ¿Y cuándo lo hizo? ¿Entiendes? Sí, Entonces, tiene esto edad. Sí, no, sí, sí. ¿entiendes? No es lamentablemente, no tiene, y tú ves a Toynbee y te lees todo el libro, ahí lo tengo todo el bendito hecho, libro grandote de Toynbee que me lo leí completo en su momento. Y es una visión de la historia. Toynbee es un poco más avanzado. Él sí Ok. trata de integrar elementos Corrientes. culturales y corrientes y cosas, pero Sí. sigue siendo fundamentalmente una historia de conquistas, conquistadores, el fin de un gran estado y el comienzo de otro. Imperios, Pero hay etcétera. unos imperios, etcétera, pero hay una continuidad por otra parte en la historia, ¿verdad? Que va moviéndose, oculta, que es la continuidad cultural, la continuidad artística, la continuidad, si tú quieres, vamos a llamarla científica, porque la ciencia es nueva. Yo en eso estoy de acuerdo con Feinberg. No estoy de acuerdo en agarrar y decir que no, por ejemplo, lo que Ya, hacían ya, los ya, ya, ya. griegos no era ciencia, son los padres de la ciencia, ¿cómo no? Sí, Pero eso no era hay, ciencia. hay, Okay. hay quienes lo llaman protociencia. Ok, mira, eh, Protociencia jo- me parece que está bien. eh, Perdón por no, haber tranqui, Mira, tranqui, no pasa. haber parado el Me libro de la encanta, me ciencia. encanta que que te entusiasme. yo quisiera intervenir mínimamente Sí, para decir lo siguiente, que también verso si no puedo. Este, eh, lo que me parece que dijo Neil deGrasse está en un ángulo dirigido a una característica muy importante de lo que son los momentos de la ciencia, que es el poner nombres, el nominalismo de la ciencia y que sí puedes hacer grandes etapas. Por ejemplo, él habla de los señores, nosotros los americanos inventamos Internet y por esa razón no le ponemos nombre. El resto del mundo sí le pone nombre porque no lo inventaron. Y en el caso de los eh, árabes, la bueno, cantidad de constelaciones. para que Jorge entienda, Neil deGrasse Tyson en el video que vimos decía que en Estados Unidos dicen .com y no necesitan que si Ponle punto US, K como acá o punto 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 de US, punto ES, S punto. o punto punto DE DE. o lo que sea. Pero también me pareció muy curioso, yo no sabía, me gustó eso de que los timbres postales, y yo no me había dado cuenta, yo vivo aquí y no me había percatado de que en todos los países mencionan el país, pero acá en Reino Unido no dicen el nombre del país, Porque ellos lo porque, inventaron. porque según Neil Claro. deGrasse Tyson, ellos acá lo inventaron. Eh, 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 Entonces los griegos inventaron las constelaciones y los árabes inventaron las estrellas. O al bueno, revés, inventaron, fue al descubrieron, o revés. nombraron, ok, Le pusieron nombre las a. nombraron, ok. Sí. Ese punto creo que es lo que más Sí, me llama sí, la atención de Neil deGrasse, que es es, un enfoque más alejado del detalle de si los islámicos eran de antirreligiosos o no, religión. o anticiencia. Sí. Bueno, el asunto es que él cuando llega al punto le echa la culpa al Ghazali. Ok, voy a mostrar Exacto, exacto. mi pantalla. Mira, esta es mi lista de videos descartados. Ah, bueno, no, y Mándala no, al ya va, ya Instagram. va. Y, buscando cosas sobre Al-Ghazali, encontré es un profesor de Cambridge, Timothy Winder, hablando de Al-Ghazali, pero no menciona, digamos, bueno, describe los trabajos de Al-Ghazali, en ningún momento menciona lo satánico, ni menciona ni de deGrasse Tyson, ni nada, ¿ok? Pero luego, estos son videos de hace 15 años, y él, en noviembre del 2023 dio una charla en el Royal Institution, de hecho, creo que yo fui, estaba ahí en persona, eh, eh, y entonces voy a poner un pedacito ya para terminar con este tema en particular el fin de la Edad de Oro Golden Islámica. Age. Y después entramos al tema de la historia para ateístas de hoy.